Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Y vamos a iniciar el día como siempre y después de esas vacaciones, pues regresamos a la realidad. Así que vamos a iniciar temprano haciendo el desayuno. Mi esposo ahí les está haciendo a los niños un juguito, lleva papayas, guayaba, lleva mandarina. Y yo mientras voy a hornearles estos pancitos que ya se los había comentado, que los compro y los puedes hornear en la freidora de aire o en el horno de microondas. Y la verdad es que quedan muy ricos y se los puedes mandar a tus hijos calientitos o para comer, no sé, en casa quedan bien calientitos y en 4 minutos ya están listos. Así que vamos a iniciar el día. Voy a picar también kiwi porque a mi hija le gusta mucho. Entonces todos los días, ahorita que tengo bastante, le pongo. Se me hace una fruta con muchos beneficios, así que trato de ponerle cada que compro y que tengo porque, bueno, el kiwi no es tan barato que digamos. Así que después de eso vamos a ir a dejar a los niños y regresando pues voy a sacar la ropa de las maletas, porque voy a lavar todo. Es bastante lo que tengo que lavar. Afortunadamente no tenía más ropa sucia. Ya ven que les dije que me fui dejando todo limpio de ropa, pero de regreso a lavar. Tengo bastantes cargas, así que creo que me voy a tardar. Y la verdad no sé si hoy termine porque de repente ya como a las 3 se pone nublado y ya no puedo seguir lavando porque la ropa no se seca, se huele mal si la tiendo adentro. A veces la meto ya que está casi seca, ya nada más para que se oríe y no se me vuelva a mojar con la lluvia, pero si está ya muy nublado ya no hago otra carga porque ya no se seca. Y voy a empezar a regar mis plantitas porque ya ven que nos fuimos y las dejé ahí. Y bueno, quiero hablarles de algo que me llegó, que estoy muy contenta porque se los quiero mostrar a ustedes. Es una aspiradora, me encanta, quiero que la vean. Es una aspiradora, la verdad está a muy buen precio, es una aspiradora muy económica. Es la aspiradora Derma DX115C. Tiene un cable de 5 metros, una capacidad de 1.2, es color negro y tiene una gran succión. La verdad es que ahorita se las voy a mostrar. Me sorprendió la verdad la aspiradora. Jala muy bien el polvo, se la recomiendo bastante. Dice que tiene un filtro EPA, es un 2 en uno, trae doble filtro, es fácil de manejar sin esfuerzo, tiene un equipo con 3 diferentes cabezales para esos lugares delicados del hogar, tiene un peso ligero de 1.09 kilogramos, limpieza flexible en toda la casa, es fácil de guardar porque está pequeñita, no pesa nada, entonces lo puedes guardar en cualquier lugar. Tiene una succión potente de 15 kPa y tiene triple filtro de polvo, filtro de esponja, filtro EPA, contenedor de polvo de 1.2 litros, elimina residuos voluminosos y separa de polvo y gases. Así que aquí les dejo una muestra. La verdad es que miren, yo puse ahí harina, puse unos cornflakes, regué varias cositas para mostrarles y miren, ahí es donde guarda todo y después el filtro fácilmente lo puedes sacar, lo puedes lavar, entonces no tienes que estar comprando el filtro, esa es una gran ventaja. Entonces, si tú quieres dejar de barrer con la escoba, quieres facilitarte el trabajo y no quieres gastar mucho en una aspiradora, la verdad es que la Derma te la recomiendo. Yo la probé, la usé ahí abajo en toda la sala y después al siguiente día van a ver que la usé en todas las recámaras y la verdad es que tiene muy buena succión. Es de luz, trae un cable de 5 metros, entonces bueno, eso ayuda bastante, está largo. Miren, ahí les estoy mostrando todo lo que jala, todo lo que sacó, cabellos, la harina que puse, los confles, todo. Entonces, ese filtro lo puedes lavar. Y me gusta también mucho porque se para solita. Entonces, miren, traen para que tú guardes el cable y no ande ahí todo regado el cable. Ahí estoy sacando el polvo del cáncer que tengo ahí para el jardín, que se llena bastante de polvito y miren bien que jala todo el polvo. Entonces, la verdad es que se las recomiendo. Les dejo en la cajita de descripción el enlace. También les quiero comentar que si ustedes hacen la compra del producto
y después dejan una reseña del producto y pueden enviar una captura del código DX115C10 junto con el código al servicio de atención al cliente para recibir el reembolso de 40 pesos. Les dejo también el enlace del producto para que vayan a comprarlo directamente. Ahorita, si ustedes van al enlace, tiene un descuento. Me parece que de 1,370 está como en 700 pesos. Entonces, se lo pueden adquirir con este código que les digo. Les hacen aparte ese descuento que la verdad, pues no le cae nada mal a nuestro bolsillo. Solo comentarles que la aspiradora no la pueden usar en alfombras ni en escaleras, pero de ahí en fuera la puedes utilizar para jalar el polvo en las paredes, en alguna, a lo mejor, cortinas, en los rieles de tus ventanas, en toda la casa. Entonces, aquí te dejo unas imágenes, te las recomiendo. Y bueno, le agradecemos a la marca Derma porque, bueno, este descuento solo está disponible para ustedes que son seguidores de mi canal. Así que te recomiendo la aspiradora. Si no quieres gastar mucho, siempre les he recomendado comprarse una aspiradora porque es algo que te facilita mucho el trabajo en el hogar. Y esta, la verdad, sinceramente les digo que es una buena aspiradora, tiene buena succión, es pequeñita. Cuando la ves dices, ay, crees que no va a aspirar, pero ya cuando la pones a trabajar te sorprende. Yo ahí les muestro todo lo que saqué. Así que te recomiendo que vayas a darte una vuelta en el link que te dejo en la cajita de descripción. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Y voy a doblar, bueno, voy a quitar ya esa ropa de ahí, esa ropa blanca que les digo que fue la última que lavé y ya estaba casi seca, solo que la metí porque ya como a las 5 empezó a tronar, ya estaba empezando a chispear y dije, no, no, no quiero que se me moje si ya casi está seca. Entonces la puse ahí en mi comedor ya nomás para que terminara de orearse porque ya estaba, la sentía solo como fría así, entonces dije, no, que se seque bien porque luego si no queda bien seca, la doblas y se huele mal. Entonces ya voy a recoger ahí, voy a también a levantar ahí un poquito la sala, que mis hijos luego se acuestan y se tapan con la frazada. Voy a recoger y después pues me voy a subir a la planta alta también a darle una manita de gato, como dicen por aquí, porque voy a mover unas cositas, ahorita les voy a mostrar. Y bueno, sigo regando mis plantitas porque ya ven que me fui una semana y ya necesitan un poquito de agua. Oigan, desde el otro día les quería recomendar una guaflera. Me han preguntado, esta ya tiene mucho que la tengo mucho, de verdad, y me ha servido bastante. Salió muy buena, pero hay muchas guafleras de muchas marcas y precios. Pero sí te la recomiendo. Yo he visto que algunas compran los waffles en el súper, pero es muy fácil de hacer. Así como haces la masa de los hotcakes, puedes hacerla para los waffles y listo. Te quedan súper ricos, doraditos en las wafleras y fáciles de hacer y te vas a ahorrar, yo creo que un poco más de dinero y te quedan, yo creo que un poquito más ricos porque salen como doraditos. Yo la verdad es que nunca los he comprado en el súper, pero pues si te interesa, te recomiendo que adquieras una guaflera. La verdad hay unas muy económicas, hay unas más chiquitas o hay unas más grandes. He visto unas hasta que tienen para hacer doble. Entonces, para mí es algo que muy práctico porque así la sacas rápido y ya tienes tus waffles bien ricos. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power.
se hace a cabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Te invito a que vayas a ver mi video del viaje que hicimos a Cancún. Es un video no muy largo, pero te lo comparto con todo mi corazón. Fueron momentos muy lindos para mi familia, así que si no has ido a verlo, te invito a que me visites por allá, por ese video. De festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad. Voy a subir la ropa, la última ya casi que salió, porque si no se va quedando y después me da mucha flojera. Y voy a aspirar ahí, estoy quitando la verdad, unas telarañas que vi que ya tenían ratito ahí y que luego decía, "Ay, luego las quito, luego las quito". Entonces ya estoy quitando ahí, tal vez no se alcanzan a ver, pero había una que otra telaraña, de esas arañitas como transparentes, que no sé si las hay en todas las ciudades, pero aquí en mi casa las quito y se hacen luego, luego. Que bueno, dicen que también son buenas porque se comen pues las moscas o así, ¿no? Pero pues no son muy agradables a la vista. Así que ahí ando quitando todas las telarañas que vieron mis ojos y dije ya, es momento. Y traigo un cubrebocas porque fíjense que ando con una alergia. Entonces, cualquier polvito, la verdad, siento como que se me cierra el pulmón. Y mi esposo me dijo, ponte el cubrebocas. Fíjense que antes de irme a Cancún traía muchísima tos y como, pues como alergia. Sé que es alergia porque ya me conozco, pero es que saben que como ha llovido bastante y no es queja, les estoy contando, no ha parado de llover, es de diario, entonces pues hay humedad por más, está fresco en las tardes ya y sobre todo humedad. Y del cambio de clima, soy como alérgica, me diría la doctora, a la polinización de que cambia de primavera a octubre. Entonces traía mucha alergia y me voy a Cancún y se me quita. Yo creo que el cambio de clima, no sé. Mi esposo me dijo, "Te fijaste que ya no tienes la alergia aquí". Yo creo que también es el desestrés. Pero entonces por eso traigo el cubreboca, porque con todo lo que movimos y la verdad sacamos polvo y después me fui al cuarto de mi hijo, eso no lo grabé, pero movimos también la cama para aspirarle abajo y salió mucho polvo, entonces mejor me puse el cubreboca y sí me ayudó, porque andaba sin él al inicio y empezaba yo a toser y mi esposo, ponte el cubreboca, por favor. Y bueno, por eso me ven ahí con un cubreboca. Y bueno, también movimos la cama, porque me dijo mi esposo, te voy a mover la cama para que no esté directamente en la pared, donde pues se moja el muro y está más fresco, más húmedo. Y bueno, la movimos. Y fíjense que no me desagrada, se ve súper amplia la recámara. De por sí, bueno, la verdad es que está amplia, pero ahí después de la cama queda un gran espacio, hasta queda así como una salita. Estaba yo pensando y mi esposo me dijo, mira, aquí te queda como un silloncito, la tele, una pequeñita mesa. Le dije, sí, ¿verdad? Porque ese mueble que ven ahí después lo quiero vender y ya no lo quiero tener porque en el vestidor se supone que van a hacer como un vanity, que le llaman, y ya no tendría que ir ese mueble. Pero bueno, son planes, ¿verdad? A futuro, pero la movimos y ahorita la voy a dejar así. No me desagrada, se ve amplia la recámara porque pues ya queda como a lo largo. Y por eso la movió mi esposo, porque me dijo para que no estés directamente en el muro y tengas lo frío. Y bueno, anda, se preocupa porque luego no se me quita un poco la alergia y la tos. La verdad es que, y pienso, ¿y dónde que ya viene diciembre y todo eso que me afecta un poquito más? Pero ahorita la verdad es que estoy bien, la movió y yo creo que había como mucha humedad. Fíjense que atrás de la cabecera estaba como no humedad, sino frío, como en la pared de atrás, pues mi vecino, ahí ya no está su casa, es como su jardín, entonces por más cuando llueve, pues se moja el muro y aunque está revocado y impermeabilizado, pues les digo que ha llovido bastante, entonces pues no logra secarse el muro y se siente frío.
Entonces mi cabecera daba ahí y miren, aspiré el cuarto de mi hijo y no sé si alcancen a ver ahí, miren todo lo que sacó. Ven, moví de hecho mi esposo me ayudó, movimos la cama. Y ven, ya vacié el filtro varias veces porque con esta he aspirado todo aquí arriba, los cuartos. Ahorita que movimos mi cama, nuestra cama, los baños y vean todo lo que saca. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te recuerdo activar la campanita para que te avise cuando tengo videos, porque a veces creo que los miércoles mucha gente no sabe que estoy subiendo videos. Te invito a suscribirte y a que me dejes un me gusta si es que te agrada mi contenido. Te mando muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis dedos